El que come, no menosprecie al que no come. Hace caso del día, lo hace para el Señor, mire. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Esto va para con aquellos que oran siempre que toman los alimentos. Vamos a leer la oración de Jesús. Vamos a leer la palabra en el Evangelio de Juan. En su capítulo 17, hermanos. Del 17 en adelante. Vamos a leer toda esta oración porque está muy preciosísima. Leámosla con reverencia, leámosla con interés. Conéctese y sumérjase en la palabra, que esta mañana el Señor hará grandes cosas con nosotros. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean unos en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Alabe la gloria del Señor, iglesia. Dile una ofrenda de palma al Cristo de la gloria, que nos ha amado con profundo e intenso amor. En realidad no hay amor más fiel, más real, más fuerte, más verdadero que el amor de Dios que nos manifestó por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos amados, para ello quiero compartir con ustedes un pensamiento. Y el pensamiento que quiero compartir con ustedes es lo que debemos hacer para vivir en armonía. Gloria al Señor. Hermanos amados, aquí encontramos nosotros esta maravillosa oración, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo hace a su Padre para que, hermanos, pues nosotros aquí podemos encontrar e identificar uno de los muchos deseos, uno de los muchos sueños por los cuales Jesucristo descendió a la tierra. Él no vino por venir a vacacionar, a pasear, a explorar. Pues Él ya lo conoce todo. Él es omnipresente. Dice Él: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Deseo, hermanos, de todo corazón que al escuchar esta enseñanza del Espíritu Santo, nuestros corazones se sientan verdaderamente dispuestos a corregir todas aquellas prácticas que hemos estado viviendo en nuestra vida cristiana, después de que hemos conocido a Cristo, que no nos han dejado cumplir este gran deseo de Cristo, de que el mundo se sienta atraído por la sinfonía, por la armonía del sonido de, hermanos, de la iglesia, por la vivencia armoniosa de su pueblo, hermanos. Es lo que el mundo espera de nosotros. Es lo que Cristo, hermanos, desea de la iglesia, hermanos, que manifestemos esa unidad, esa armonía, para que el mundo vea la diferencia que existe entre el pueblo de Cristo y el mundo que, hermanos, no lo ha conocido a Él. Por eso he querido compartir este tema, hermanos, lo que debemos hacer para vivir en armonía. Hermanos amados, es muy importante que podamos nosotros alcanzar a comprender la dimensión de esta oración, la cual Jesucristo realizó, hermanos, para que, hermanos, la obra que Él hizo de entregarse en la cruz a ser muerto por nosotros, que no sea en vano, hermano. Que ese sacrificio, hermanos, valga la pena en cada uno de nosotros. Porque Cristo no murió por ser exhibido simplemente. Cristo murió por amor a ti, mi hermano, y por amor a ti, mi hermana. Murió por amor a todos nosotros, hermanos amados. Y es así, hermanos, como el propósito de esta lectura es para que nosotros podamos corregir, como les dije al principio, algunos detalles que por años se han estado dando en las congregaciones cristianas evangélicas,
Porque, hermanos, muchas veces como líderes, a veces nos enfocamos en cosas exteriores, nos enfocamos, hermanos, en cosas visibles, más que en las cosas que no se ven, pero que sí se sienten en los hermanos. Se siente, hermano, ¿verdad? El deseo del hermano, se le ve, hermano, su ardiente anhelo por agradar al Señor, pero que a veces, hermanos, al principio nos está costando. Nos está costando. Y la iglesia primitiva comenzó a practicar esta enseñanza de Cristo. Nosotros podemos ver cómo la iglesia primitiva se unió al principio. Desde, hermanos, desde allá cuando Él los envió allá al aposento alto, dice que estaban unidos en oración, hermanos. Estaban orando y con una sola esperanza, esperando la promesa del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y así desde ese momento comenzó la unidad en ellos, y ellos comenzaron a transmitir esa unidad, esa comunión, esa armonía a las almas que iban adhiriéndose a la iglesia primitiva. Pero una cosa es predicarle a un puñadito de hermanos, pero otra cosa es predicarle a una multitud de 3,000, 5,000 personas. Es muy diferente. Lo que el puñito ha aprendido, como que cuando el grupo va creciendo, ya cuando va creciendo como que se va disipando aquello, y a veces la gente comienza a aprender las costumbres que traen aquellos acá. Y dejamos de transmitir nuestros principios a los que vienen llegando. Porque, hermanos, religiosamente hablando, hay muchas diferencias de culturas. Hay diferentes, hermanos, conceptos religiosos en cada persona. Pero esta mañana, hermanos, quiero que identifiquemos los dos grupos que han existido siempre en la iglesia. Desde el principio de la iglesia primitiva. Y siempre ha existido un grupo fuerte y ha existido un grupo débil. Pero, hermanos, nada de eso debe de desenfocarnos de la visión con la cual Cristo nos ha llamado. ¿Para qué Cristo nos ha llamado? Nuestra visión, nuestra prioridad siempre debe de estar en que cumplamos el sueño de Cristo, iglesia amada. ¿Cuántos deseamos cumplir ese sueño de Cristo, iglesia? Bendito el Señor, hermanos. Es importante reconocer que Dios manifestó al mundo su amor, para que en el mundo se conozca la cultura del cielo. Por eso venimos al culto, ¿verdad? Porque venimos a conocer la nueva cultura del cielo. Aprender y a desaprender. O más bien a desaprender para aprender, ¿verdad? Porque, hermanos, en la vida del cristiano, la vida se trata de aprender. Porque no nos podemos quedar, hermanos amados, practicando las mismas cosas que practicábamos en el mundo, y estando en Cristo, teniendo siempre, hermanos, esas mismas costumbres. No se puede, no. Tenemos que cambiar de actitudes, hermano. Tenemos que cambiar de temperamento, tenemos que cambiar de carácter, de personalidades, a modo de que podamos acoplarnos los unos con los otros. Porque este es el verdadero evangelio que Cristo soñó, que Cristo sueña con constituir en la tierra, hermanos. Un nuevo reino, un nuevo mundo, una nueva cultura, iglesia linda, amada. ¿Y cuánto nos sentimos dichosos de ser participantes del sueño de Cristo, hermano? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos amados. Y fíjense que yo quiero, hermanos, que veamos nosotros el interés de Pablo por compartir, por difundir, por influenciar al mundo, hermanos, con estos sueños de Jesús, con estos anhelos de Cristo. Nosotros podemos ver que es tan profundo el deseo de Cristo de que su iglesia sea un pueblo unido, no un pueblo criticón, no un pueblo... O sea, Dios no quiere que usted y yo seamos
de esas personas que nos andamos metiendo donde no debemos meternos. Hermanos, y yo se lo digo con todo respeto, porque, o sea, mire, es importante que hablemos la verdad, pero con respeto, hermano. Pues eso es lo que el Señor le pide a su Padre Celestial, que conozcan la verdad. Tu palabra es la verdad. Pero para hablar de la verdad tenemos que hablar también, hermanos, de hechos reales, de la vivencia de la iglesia hoy en día. Y muchas cosas hay que dividen, que desunen la iglesia, como lo son las críticas. O porque quizás yo fui formado de una manera y estos hermanos practican o viven el evangelio diferente a como yo lo aprendí. Porque esto fue lo que se dio en la iglesia primitiva, hermano. Al principio, como les estaba diciendo, la iglesia era unida. La iglesia dice que todos vendían sus cosas, lo que poseían. Y nadie decía, esto es mío. Cuidado, esto no me lo toque. Ah, yo traje más que este. Este solo un poquito puso allí. No, pero yo lo vendí todo. No, nadie hacía esos comentarios tóxicos y dañinos. Nadie. Todos lo hacían para la gloria del Señor, para cumplir el sueño de Cristo, para que el deseo de Cristo se realizara en la iglesia. Pero como le digo, la iglesia fue creciendo. Se fue expandiendo el poder del reino de Cristo, tal como Cristo lo había anunciado. El Señor les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Otro sueño de Cristo, hermano, ¿verdad? Que la iglesia se expandiera por todo el mundo, pero con esta imagen que Él les presentó, con la imagen de la unidad, con la imagen del amor, de la armonía. Hermanos, es que mire, para que una iglesia sea perfecta, como dice aquí, para que ellos sean perfectos, dice. Hablando de ser capaces, pues. La perfección de ser capaces de poder superar las indiferencias que se puedan o que puedan surgir dentro de las congregaciones. Porque aunque todos seamos cristianos, pero no todos somos iguales. La iglesia de Israel enseña de una manera, la iglesia de Monte Israel, la iglesia de Monte Sinaí de otra manera, la iglesia de Monte Hermón otra manera, la iglesia de Monte Carmelo otra manera, y todos los montes digamos diferentes, hermano. Monte Los Olivos, ¿verdad? Hermanos, pero hermanos, los montes negritos digan una cosa, los montes agudos digan otra cosa. Pero lo importante es que todos trabajamos para el Rey de la Gloria, hermanos amados. Que todos lo hacemos con el propósito de agradar a Dios, porque queremos que su mensaje esté en nosotros. Al comprender estas cosas, nosotros no tenemos lugar en nuestro pensamiento para que esas ideas absurdas penetren nuestra mente, nuestro corazón y nos hagan criticar a otras iglesias. Pensamientos que dividen, que desunen y que pierden la visión de Cristo en la iglesia. Que nublan la visión del cristiano y ya no lo dejan ver la verdadera visión que Cristo le presentó, ¿verdad? Entonces, hermanos, comenzaron a llegar a la iglesia primitiva, a unirse, a convertirse, entre comillas, a convertirse judíos y de diferentes culturas. Pero los más tóxicos eran los judíos, porque ellos fueron los que influenciaron, hermano, duramente a las iglesias primitivas. Entonces, y si nosotros vemos la carta que Pablo escribe, mis amados hermanos, a los hermanos de Roma, y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. El trabajo de Pablo
porque el sueño de Cristo se viva en la iglesia, se realice en la iglesia. Que no siga siendo un sueño, sino que se haga una realidad, iglesia amada. Pablo le escribe a los hermanos de Roma. Ellos tenían una dificultad grande, hermanos. Y vean lo que Pablo les dice. En el capítulo 14. Aquí podemos ver la cultura que había dañado la fe y la conciencia de los hermanos de Roma. Una cultura religiosa, pero que venía de raíces judías. Vea, abra su Biblia y lea conmigo estos versículos del capítulo 14 y lo vamos a leer así, hermano, para que podamos comprender nosotros cómo dañan las críticas. ¿Qué es lo que daña a la iglesia? Capítulo 14 de Romanos. Lo vamos a leer del versículo 4 en adelante, para adentrarnos como más directo al propósito de Pablo. Mire cómo les dice el capítulo del versículo 4. Dice: tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, ¿está en pie o cae? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vamos a estudiar este versículo 4. ¿Qué es lo que Pablo está tratando aquí? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Vea cuántos estamos aquí, hermanos congregados. Pero mi padre no es mi criado. Mi hermano Maravilla no es mi criado. Ni yo soy señor de ellos, ni de ninguno de ustedes. ¿Cómo se llama nuestro Señor, iglesia? Díganlo con confianza y fuerza. Amén. Él es nuestro Señor. A Él le servimos todos los que estamos aquí. Amén. Entonces, hermano, considerando este concepto de que nosotros no somos criados o siervos de alguien humano, sino que le servimos a aquel que nos reveló su visión y su sueño, que es Cristo Jesús, necesitamos nosotros practicar o vivir ese sueño de Cristo. Pero vamos a estudiar estos versículos y ver, hermanos, por qué es que Pablo les escribe a los hermanos. Y es que en la cultura judía, en la ley de Moisés, Dios les había ordenado acerca de los alimentos, qué clase de animales ellos podían consumir y qué clase de animales ellos tenían que desecharlos. Por ejemplo, existían los animales limpios y también estaban los animales impuros o inmundos. Y allí pues les explica Dios a través de lo que Moisés escribe, cuáles eran los animales que él había, hermanos, definido como limpios y cuáles eran los impuros. Los limpios los podían consumir ellos, los impuros no. Por ejemplo, entre los impuros está el conejo, ¿verdad? Está el cuzuco, están los garrobos, el cerdo. Y así le pudiera mencionar una lista infinita de animales impuros, ¿verdad? Para los judíos, consumir un animal de estos, era transgredir la ley, porque era la ley de Dios, hermano, ¿verdad? Y el que consumía algo de esto, pero estamos hablando que esto era en el pacto antiguo, en el pacto que Cristo lo finalizó, y Él nos presenta el nuevo pacto. Amén. En el nuevo pacto ya no entran estas culturas, ¿verdad? Entonces, hermano, ya estas culturas desaparecen ya. Y ya la fe salvadora del cristiano ya no está en cosas visibles, sino en las cosas que no se ven, las cuales son eternas en los cielos, hermano.
ya nuestra salvación y nuestra esperanza de vida eterna no está fundamentada en prácticas meramente terrenales, sino en practicar la cultura del cielo. Pero a los hermanos romanos les había afectado mucho esto. Y algunos comenzaban a ser influenciados por los judíos y les decían: no, hombre, hermano, ¿y ustedes por qué están comiendo cerdo? Eso es pecado. No, si la ley la dio Jehová también y tenemos que... No, pero la ley ya había finalizado, ya había caducado. Y ya, es correcto, o sea que como son espíritus, ¿verdad?, de confusión que se mueven en el mundo y que siempre se han movido, ¿verdad? Pero hermano, la iglesia que tiene clara la visión de Cristo, la iglesia no se pierde, hermano. Seguimos la visión de Cristo. Aunque esas nubes tiendan a querer entrarse por las ventanas y, hermano, por donde quiera, pero la iglesia de Cristo que está despierta, seguimos la visión del Señor, deseando realizar ese sueño de Cristo. Y fíjense que quiero hacer un paréntesis y quiero compartir con usted por qué Dios me inspiró a predicar este mensaje. Voy a contar así brevemente un sueño que Dios me dio para amanecer ayer. En el sueño veía que nosotros estábamos en una iglesia de por estos lados de la Unión, donde algunas veces hemos ido, de allí por San Alejo para adentro. Y veía yo que llegábamos y ellos estaban como en una tipo festividad y yo llegaba y yo veía que yo les llevaba un par de zapatos a unos hermanos, que yo vendía zapatos, yo los hacía, miraba yo los zapatos, ¿verdad? Y yo vendía zapatos y yo les iba a entregar zapatos a los hermanos. Pero cuando iba de salida, una hermana estaba echando tortillas, ¿verdad? Y les estaba dando vuelta con una espátula. Y la hermana, cuando me veía a mí, dejaba de echar tortillas y me decía: hermano Naín, permítame un momento. Dígame, hermana, le decía. Mire, quiero hacerle una pregunta, me decía la hermana. Dígame. Mire, ¿y qué tan cierto es, me decía, que ustedes en la iglesia nada más están, y se queda un momento así, va, están, me decía, como dicen, me decía, pasando el agua nada más? Mire, hermana, mi hermana, me gustaría que me fuera un poquito más específica, le decía yo, ¿verdad? Sí, porque no sé a qué se refiere, si usted se está refiriendo a mi vida personal o se está refiriendo, o sea, ¿a qué área de mi vida se refiere? O de mi salud, o económicamente, emocionalmente. Me gustaría que me explicara, le dije. No, me dijo, lo que ustedes me dijo, que ya usan esto, que hacen lo otro y lo otro. Ah, mi hermana, ya le entendí, le dije en el sueño, va. Y en el sueño, Dios me daba este texto. Y yo le decía a la hermana, solamente quiero hacerle una pregunta, le decía yo. Usted ya ha leído lo que Pablo le dice a los romanos. En el capítulo 14, versículo 4, le decía yo, mira. Y yo le citaba este texto, el que estamos leyendo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, ¿está en pie o cae? O sea, nuestra firmeza o nuestros fracasos, esos tratos solamente son entre usted y yo, mi hermano amado. O sea, usted no tiene por qué rendirle cuenta a nadie. Ni nadie tiene por qué cuestionarlo. Si nadie es responsable de su salvación. Nadie es responsable de su salvación. El único responsable de su salvación somos cada uno de nosotros en particular, hermano. Cada uno de nosotros. Porque todos tenemos solo un Señor al cual vamos a rendir cuenta. Y es individual la salvación. Amén. Entonces, vea, mire, ¿tú quién eres? Porque aquí los hermanos, el problema de ellos, de los hermanos romanos, es que ellos miraban que porque también sucedía otra tradición que se vivía entre ellos. Y es que, hermanos, ellos para comerse una carne de res, ellos tenían que degollarla porque así estaba en la ley. Escrito que ningún animal que muriese con su sangre adentro se podía consumir, porque había muerto con su vida adentro, ¿verdad? Y hasta el día de ahora pues no se puede consumir sangre, ¿verdad? Porque está plasmado también
esa continuidad de esa enseñanza en la carta apostólica, ¿verdad? ¿Verdad? Porque la moronga, sí, consumir moronga es comer sangre, hermano. Es pura sangre.